Bienvenido, bienvenida al podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Seila Pérez, soy nutricionista animal y hoy tengo conmigo a Marta, de Mofetología. Ella es etóloga felina y tiene consultas para ayudar a reconducir las dificultades de la convivencia gatuna. Abrió una academia donde sube muchísimo contenido para entender a tu gato y además ha escrito una guía de comportamiento felino que recomiendo a todo tutor o profesional del sector. Y hoy ha venido a hablar de cómo actuar con los gatos ferales, que igual hay gente que no sabe muy bien qué significa esto. Así que dinos, Marta, ¿qué es un gato feral? Hola, lo primero. Hola, Seila, gracias. Pues, bueno, el gato feral la verdad es que suele ser ya como está categorizado dentro de una escala de grises muy amplia, porque cuesta a veces incluso definir a lo que hacemos referencia, pero en términos generales, cuando hablamos pues entre profesionales, asociaciones y demás, hacemos referencia a los gatos ferales, aquellos que no han tenido una socialización con humanos, que conviven en un entorno normalmente, típicamente urbano. Y bueno, la característica principal es no solamente que no ha habido una socialización con humanos, o al menos una correcta socialización con los mismos, sino que tampoco ellos buscan activamente el contacto e incluso de querer cogerlos y meterlos en un hogar, podríamos estar afectando gravemente a su calidad de vida y bienestar, porque realmente son entornos en los que se estresarían mucho, o sea, son gatos que dijéramos pertenecen a las calles y por eso también es tan importante el que hayan entidades, ayuntamientos y demás que lo que garanticen es que tengan un buen entorno dentro de lo que es su hogar, que es en la calle, ya sea entornos más urbanos como rurales. Entonces, tendríamos como características así principales para identificarlo, pues que se encuentran en el exterior, que no buscan el contacto con humanos. Y luego sí que es cierto que a diferencia de los gatos que se podrían considerar salvajes o asilvestrados, que tienden a tener una vida más solitaria, como los antecesores de los gatos, nuestros gatos, en el caso de los ferales, sí que tienden a formar lo que denominamos colonias, pero es cierto que la mayoría de los casos son madres, son hembras emparentadas, madres con sus gatitos, y los gatos machos, una vez alcanzan una edad adulta, suelen ampliar su territorio, incluso coincidir con el de varias hembras, con lo que tendríamos un grupo de gatos que se encuentra en un área delimitada en la que hay normalmente recursos abundantes para no competir por los mismos. Y bueno, en caso de las hembras se desplazan relativamente poco por el que sería su territorio, los machos un poquito más, o como comentó, con otros territorios adyacentes. Y no buscarían ni agradecerían, dijéramos, el contacto humano. Sería sobre todo el entorno familiar. ¿Y realmente crees que en cuestiones, porque lo he visto mucho como pregunta de personas que trabajan en asociaciones o que llevan colonias, se puede llegar a trabajar un tipo de acercamiento, pero sobre todo más para poder observar si esos animales tienen algún tipo de enfermedad o si tendríamos que llevarlos al veterinario por algún motivo, un mínimo de acercamiento, ¿sabes? Para hacer ese check. Claro, esta es la gran escala de grises justo que comentaba al principio, porque ponemos etiqueta de gato feral a todo el que convive en la calle, pero realmente hay como todo un gradiente. No es un gato que se deja tocar muchísimo y al que intentamos normalmente desde las asociaciones, pues dijéramos rescatar y reubicar en un hogar y dar familia, o gatos que para nada se dejarían, ¿no? Hay como toda una escala de grises en medio. Entonces, lo que sí que podríamos decir es que si son puramente ferales, en un hogar no van a ser feliz. Yo he llegado a ver gatos que se lanzan contra las ventanas, contra los cristales, intentando salir de esos hogares porque son entornos para ellos muy estresantes. Entonces, en esos casos, un contacto directo sería muy difícil de trabajar, porque normalmente es un gato que como mucho vas a ver a 2-3 metros de distancia cuando vas a alimentarle. O puntualmente, si ya entramos en ese gradiente de grises que comentaba, si eres una persona que alimenta, que acude con regularidad, pues ya pueden tener un mínimo de confianza con respecto a ese individuo, esa persona en concreto, y aproximarse a lo que es el momento de alimentación. Pero de ahí a una manipulación como pudiera ser, pues explorar orejas, abrir boca, aplicar pipetas y demás métodos preventivos o exploraciones médicas que comentas, es
prácticamente imposible realmente. Entonces, ahí lo que entrarían es que en muchas ocasiones, pues gracias a las personas que alimentan, que van supervisando un poco el estado físico general, si se les ve un poco más delgados, si el pelo parece afectado, si han encontrado vómitos, diarreas, a cualquier tipo de señal de alarma, tanto en el entorno como en el propio gato, lo que se intenta es, por medio de una jaula trampa, hacer una captura con el menor estrés posible e intentar trasladarlo al veterinario, que se le aplique el tratamiento correspondiente y liberar de nuevo en la colonia a la que pertenece. Pero trabajar ese tipo de interacción, si hacemos una escala hipotética para entendernos, en el que un 10 es un gato súper feral y un 0 es un gato pues, que no ha tenido contacto con humanos de la manera adecuada, pero a lo mejor es jovencito y todavía se puede trabajar con los de la colonia, intentar, entre comillas, recuperar y llevar a un hogar. El gato 10 no vamos a poder hacer seguro ese tipo de ejercicios nunca. Va a ser siempre, como comento, mediante la captura, traslado a un centro y luego puesta otra vez en libertad en su entorno. En ese 0 sí que podemos, o un 1, un 0 entiendo que sería el que no lees, pero bueno, en ese 1 sí que la persona que alimenta sobre todo puede intentar hacer aproximaciones, intentar mejorar ese puntito de socialización y según el caso incluso trasladarlo a una familia, a un hogar, si la persona que lo va a adoptar es consciente del proceso de adaptación que requiere, que esto también es la segunda parte súper importante, que no va a llegar y lo va a abrazar en el sofá. Ahí hay un trabajo importante que la familia que adopte también tiene que tener presente. Claro, de hecho, yo he visto gatos ferales, bueno, de estos raros que decíamos, ¿no? Que alguna vez, pues por circunstancias, acaban en una casa y es un poco lo que dices, son gatos, pues que son, entre comillas, ¿no? Podríamos decir como muy huraños, que no buscan contacto físico, que siempre se quedan muy apartados de la familia, que sobre todo cuando llegan Exacto. visitas acaban súper escondidos en algún Sí. rincón. Y que a lo mejor pues solo salen porque pasa un poco como en las colonias, establecemos un horario y al final a los gatos esto es súper importante, Correcto. tener un horario y ellos saber pues en qué momento vas a llegar a casa, en qué momento pues vas a estar en el sofá y en qué momento les vas a poner de comer. Sí, o por ejemplo por las noches se pueden desatar un poco, porque por las noches en general los gatos ferales, incluso los sociables miedosos, tienden a tener ese puntito de confianza adicional, ese puntito de activación, y a lo mejor a la que estás durmiendo es justamente cuando escuchas ese juguetito, las patitas por el suelo, ¿no? Y dices, vale, se está moviendo. Entonces, claro, en ese gradiente que comentábamos, en esa escala hipotética, los que estuvieran próximos al 5 o menos de 5, en cuanto, bueno, es feral, pero no excesivo, no sé cómo decirlo, tiene ahí un puntito de que se puede mínimamente, es lo que comenta. Según el caso, pues puntualmente puede ser que la colonia se haya visto comprometida, que sea justamente un entorno que, por desgracia, las personas de alrededor no son las más simpáticas del mundo, ¿no? Que persiguen a los gatos, que ha habido casos de maltrato, que sueltan a perros. Entonces, cuando se está viendo que realmente se puede comprometer ya no su salud, sino el hecho de entrar en una cuestión de vida o muerte, incluso para algunos gatos, si hay un puntito en el que pudieran aceptarlo mínimamente y la familia, como muy bien dices, está concienciada, en casos excepcionales se les puede intentar proporcionar ese entorno, pero teniendo en cuenta justo lo que comentas, que son gatos que podríamos decir pues más satélites, ¿no? que van a estar a lo mejor con otros gatos de la propia unidad familiar, lo llevan un poquito mejor, pero con respecto a los humanos no va a ser un gato que toques, va a ser un gato que lo tienes ahí porque en la calle hubiera muerto y estás intentando proporcionarle el entorno más adecuado posible y con los menores niveles de estrés. Pero si ya hablamos de esa misma situación hipotética en la que la colonia se ha visto realmente comprometida y sí o sí hay que sacarlos de ahí, pero estamos hablando de esos gatos nivel 10, de gato feral, por mucho que le intentes llevar a una casa y respetar su espacio, el nivel de estrés va a ser brutal en ese gato, con lo cual en esos casos hay que intentar o reubicar con mucho control y cuidado en otra colonia, supervisando que realmente lo acepte y demás, o si se puede también lo ideal, en muchas ocasiones asociaciones lo que hacen es a lo mejor redirigir, o sea, reubicar en algún tipo de santuario u otro entorno un poquito más controlado en el que, bueno, pues le estés salvando la vida al final, pero no condenándole a una casa, porque realmente para un gato feral propiamente dicho, una casa es una cárcel, es una prisión, es vivir bajo el sofá con un nivel de miedo increíble.
Entonces, ahí sí que es importante eso, saber identificar si realmente es feral o no, porque a veces, bueno, pues por buena fe de intentar ayudar a un gato, realmente podemos estar proporcionándole más estrés del necesario. Hay que entender que los gatos de la calle existen y a los gatos de la calle hay que cuidarlos en la calle. Por eso también es importante todo el aspecto de legislación y demás para intentar que estén protegidos y que tengan las atenciones que merecen en el entorno que necesitan. Claro, Sí. sí que es verdad que tenemos la suerte de que cada vez hay más ayuntamientos que se vuelcan en ese sentido, ¿no? Poniendo carteles, dando licencias para alimentar y para cuidar estas colonias, pero sí que es verdad que yo creo que con el paso del tiempo cada vez más asociaciones se dan cuenta de la importancia de lo que tú dices, llevar las colonias a un espacio alejado a la ciudad, porque por muchas facilidades que te ponga el ayuntamiento, siempre vas a tener una persona que no esté de acuerdo con que esa colonia viva al lado de su casa y que probablemente tenga unas malas intenciones y acabe pues haciendo salvajadas con esos propios gatos, ¿no? Que aquí lo hemos visto, Correcto. claro, Sí, no, y aquí desde soltar a los perros y azuzarlos, incluso para cazar a esos sí. gatos, a envenenamientos y mil cosas más, ¿no? Sí, o incendios provocados también aquí Claro, en más de una entonces sí que es ocasión verdad a que hay elementos de muchas, los gatos. Sí. claro, hay muchas asociaciones que ya tienen como su propia colonia en el propio refugio y bueno, porque normalmente los refugios están como más alejados de la ciudad y al menos pueden proporcionar esto. Porque también una cosa que yo he hablado mucho con las chicas que alimentan a las colonias es que bueno, cada vez se van dando cuenta de la importancia también de la calidad de la comida, ¿no? Cada vez hay más Sí. asociaciones que intentan abogar por piensos sin cereales, Ujú. pues en lugar de ponerles latitas una vez al día abajo con un poco de carne picada y les pongo ese poquito de carne picada. También porque buscando alimentos que sean como muy llamativos para ellos les permite más este juego que decíamos, ¿no? De estoy Sí, poniendo un poquito de carne picada, van a venir todos como locos a comérselo y al menos puedo claro. limpiar a ver si hay alguno que tenga el pelo un poco más seco, más graso o mucha Exacto. caspa o indicadores, Sí, ¿no? el puntito de buscar algún refuerzo o coloquialmente el soborno de ese Totalmente. momento para intentar ganarlos a través del estómago, Claro. correcto. Sí, Claro, y sí. de esta forma pues también un poco pues ir viendo, que también a veces también sucede, ¿no? Qué gato se ha podido colar en la colonia que realmente no es un gato feral, que esto también lo vemos Claro, mucho. eso, exacto, eso se ve un montón. La gente que tiene que cuida, alimenta una colonia, a veces tiene un control importante sobre sus gatos, tienen sus nombres, tienen, tienen todo, están completamente identificados. Y a veces hay muchas personas que, bueno, pues todavía falta mucha concienciación por delante, que te voy a contar, ¿no? Mucha gente que por desgracia pues quiere abandonar a su gato y dice, uy, mira, aquí hay unos gatitos, estará bien, y lo suelta. Lo que es importante tener presente es que igual que tenemos que intentar que el gato feral se mantenga en su entorno y lo que tenemos que hacer es cuidar ese entorno y cuidar esa calidad de vida en ese contexto, los gatos que no son de la calle, los gatos que sí que ya no es que han socializado con humanos, es que han nacido y se han criado en un hogar, no saben vivir en la calle. O sea, la esperanza de vida media es de 6 meses y con suerte, no saben cazar, no se integran, pueden entrar en conflictos con los gatos de la propia colonia. Entonces, Claro, eh, realmente es como lo peor, dentro de lo horrible que es un abandono, ya de por sí es como la peor forma de hacerlo, porque es condenar a ese gato, por desgracia, a unas inclemencias y una situación en la que no va a saber adaptarse. Entonces, por suerte, como muy bien comentas, pues las personas cuando van a alimentar y más dicen, uy, este no lo he visto nunca, está maullando, me está buscando, está ahí, hay una búsqueda de contacto, y además que luego se suele notar eso, que el pelaje está fatal, están visiblemente hambrientos porque no saben cuidarse en ese contexto. Eso también se exterioriza en su aspecto. Entonces, son precisamente estos los gatos que se cogen, se reubican, se rescatan porque están en una situación realmente negativa para ellos, y se les intenta buscar ese hogar. Y a los que serían puramente ferales, pues cuando sí que hay unas camadas, si se puede, y hay casas de acogida y voluntarios en general, personal suficiente, a los gatitos una vez destetados sí que se les intenta socializar para que tampoco acaben en la calle. O sea, ahí sí que hay un periodo de socialización sobre el que se puede actuar e intentar mejorarlo, porque esto es una cosa que para mí de los gatos me fascina mucho. O sea, la capacidad que tienen y la variedad de dinámicas sociales en función del contexto y primeras etapas, desde el que no quiere saber nada hasta el que duerme pegado, como hace un momento tu gata contigo ahí pegada en el cuello.
Entonces, con los gatitos pequeños sí que se intenta hacer eso, con los que parece que se van acercando también se va intentando rascar, con los que aparecen abandonados se rescatan y los que no, bueno, pues se entiende, se respeta y se les cuida ahí, pero la alimentación es un punto realmente complicado, ya no por concienciación de la gente de la importancia de la alimentación como tal, que afortunadamente también cada vez hay más información y conocimiento al respecto, sino muchas veces el problema es económico también, porque no está correctamente financiado y eso sí existe algún tipo de soporte externo, entonces la persona que alimenta y lo pone de su bolsillo y a lo mejor lleva 5 colonias no puede permitirse un pienso de alta calidad porque No, que se va. arruina. Entonces, Por eso correcto, muchas veces entonces, damos esos pequeños consejitos, ¿no? De a veces es mucho más barato que a exacto. lo mejor compres un poco de carne picada y juegues un poquito con eso para darles ese puntito de humedad que te intentes, ¿sabes? Comer la cabeza con a ver qué pienso puedo comprar para que sea mejor o tal, sino más bien complementar la alimentación en sí. Exacto, sí, en el caso del pienso, como muy bien comentas, pues intentar al menos que no tenga esos cereales, ¿no? Que a más colores tenga el pienso, Peor. más duda de su calidad. Exacto. Y luego pues, lo que comentas, intentar a lo mejor latitas, complementarlo con alimento. Sí que es verdad que también hay un punto ahí de dificultad adicional de que si no estás pudiendo ver a los gatos como tal a la hora de alimentarles, según qué tipo de comida dejes en el entorno, puede haber algún tipo de contaminación, no se Claro, al puede final poner es en eso lo mal que estado. decíamos. Si pones Ujú, unos horarios y tienes la posibilidad, exacto. porque al final yo entiendo que la gente a veces pues, salgo de Ujú, mi trabajo y tengo que alimentar 5 colonias, pues vas como ujú. vas. Entonces, dentro de lo que puedes, si tú te organizas unos horarios y ellos al final se acostumbran, desde los típicos de Ujú. pasa, y además yo lo veo aquí en mi barrio, pasa la chica con el carrito de la compra y salen Sí, como 20 gatos detrás maullándole como exacto. locos. O sea, ahí puedes jugar con que ellos saben que tú llegas, ¿no? Y que están esperándote. Entonces tú puedes Ujú. jugar ahí y poner, pues sí, una bandejita pequeñita con un poquito de carne picada y al lado su pienso. Entonces sabes que Ujú. ellos primero sí o sí se van a comer la carne picada y luego van a tener el pienso para ir racionándose. Que algo que me pareció Claro. curioso es que realmente como tal los gatos ferales no maullan. Sí, exacto. Ese gato nivel 10 que comentábamos, ese gato que ves a 3 metros, incluso cuando alimentas, o si lo ves, porque a veces ni siquiera eso, ¿no? Hace su vida. No, normalmente, por no decir siempre, no maullarían. O sea, ese nivel 10 del que hablamos, ese gato feral no maulla, porque realmente el maullido es una característica muy curiosa de los gatos, pero es verdad, hacen las madres con los gatitos. Entre gatos adultos no. Los gatos adultos lo mantienen para comunicarse con los humanos. O sea, yo siempre digo que nos cuesta tanto entender su lenguaje corporal que literalmente nos chillan a la cara para que empecemos a entender algo, ¿no? Entonces, ese gato feral que no quiere saber nada del humano tampoco va a maullar buscando una interacción con el mismo. Entonces, otro puntito para saber en esa escala hipotética dónde nos encontramos es que no solamente no se acerca ni con esa super carne picada que le está llamando la atención, sino que es que no te va a maullar, no te va casi ni a mirar, como quien dice, ¿no? Entonces, ese es el tipo de gato que en una casa, por ejemplo, aunque intentes luego tenerlo ahí para que tenga calor, mejor alimento y demás, pero es que le vas a hundir el estrés de ese cambio. Al final, claro, es lo que decíamos. Si tú tienes clarísimo que es un animal que no, bueno, pues que en una casa no iba a funcionar ni aunque fuese la mejor casa del mundo, es reubicar en otra colonia, bueno, pues en un refugio, en un lugar donde realmente su integridad física no corra peligro y dejarlo. Porque al final, quiero decir, así es como son felices y así es como ellos quieren estar. Al final es una cuestión de respeto. Claro, cuando tienes, correcto, cuando tienes la duda o intentas trabajarlo, porque a veces también es una cuestión de picar piedra, ¿no? Y que vas muy poco a poco. Entonces ahí con ese alimento que muy bien comentabas tú, puedes intentar ir ganándotelos, pues de a lo mejor está a 3 metros, se lo lanzas a 3 metros. A lo mejor la carne picada no, porque luego No, puede estar por ahí, eso mejor no mucho. Pero a lo mejor algún tipo de premio, algún snack o algo que tengas, o por ejemplo los snacks deshidratados que tantísimo damos en nuestros hogares
se Claro. puede permitir y dárselo en ese momento, pues puede que lo acepten mucho más que las mías que ven un boquerón y dicen, ¿esto qué es? Tiene forma de animal, esto no me lo quiero comer, ¿no? Entonces, ese gatito feral que está a 3 metros, pues se lo lanzas a sus 3 metros. Luego se lo intentas lanzar, a lo mejor un mes después, estás un mes entero lanzándoselo a 3 metros, pero luego intentas a 2,5, luego intentas a... El que es un 10 se va a quedar en 10, pero Claro. cuando están en torno al 5, si vas con constancia, sí que a lo mejor puedes ir buscando esos acercamientos que, como muy bien preguntabas al principio, pues te faciliten contextos médicos o incluso una futura transición a un hogar. Hay gatos que están ahí un poquito en el limbo y cuando llegan a la etapa senior, la etapa geriátrica, que en la calle es muy dura, tienden a veces a tener como un puntito más blandito, como de ahora ya sí quiero un sofá, ¿no? Ahora ya mi artrosis me pide un poquito de calor. Entonces, los que están en esa frontera o tienen ese mínimo de contacto, la comida puede ser un momento maravilloso para buscar justamente eso, una habituación al contacto, acortar distancias, mejorar miedos. O sea, se puede aprovechar no solo para alimentarles, sino para llevar a cabo pautas durante el proceso, si Claro, se yo tiene tiempo. lo he visto sobre todo en hembras durante el celo o un embarazo, que yo creo que entiendo que es como que ellas se sienten más vulnerables, podríamos decir, y a lo mejor ahí sí que pueden tolerar mejor. De hecho, bueno, la madre de Sisu era medio feral, a ella la, la adoptaron en una casa teniendo en cuenta que no la van a tocar en la vida. Es que era Claro, así, por pero ejemplo, ya la recogieron recién parida, entonces, bueno, pues claro. O luego, como bien dices, las gatas, sobre todo gatas primerizas o cuando son muy jovencitas, pero es que al final una gata de 6 meses se puede quedar embarazada, es que realmente es claro, si es una que edad de... mi madre tendría eso, 10 meses a lo máximo, la Por primera. eso, son gatas que son muy pequeñitas todavía, que pueden estar aún en esa franja un poquito más permeable, dijéramos, en cuanto a adaptabilidad e incluso buscan, a veces se da el caso de, oye, que me ha aparecido en el garaje de mi casa una gata, porque Claro. ha buscado ese calor. Y luego, como dices, según el caso, puede que se queden, pero sí que es verdad que según cada una, pues lo que comentas, se quedarán y serán felices en un sofá, pero no les tocarás. Ahí es donde entra la parte de concienciación de que también muchas veces las personas, si no podemos tocar al gato como si fuera un peluche, no queremos al gato. Y no, lo importante es que a nivel individual esa gata esté feliz. Si esa Claro. gata está libre de estrés, está libre de miedo y está rebozándose en el sofá como si no hubiera un mañana, pues es maravilloso que haya encontrado ese hogar. Que no la puedes tocar, bueno, pues toca la cría, que a lo mejor la gatita sí que se deja su hija y así compensa un poco, pero claro, es esa parte de aceptación de cómo es cada gato, el tope al que pueden llegar y bueno, esa parte de entendimiento, ¿no? Que falta ahí un poquito. Claro, que al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Los gatos que nos acompañan no tienen por qué ser un peluche que puedes estar achuchando 24/7. De por sí un gato, aunque sea un 10 en sociabilización, no va a querer que estés achuchándolo todo el rato, porque al final te va a dar un patazo, te va a decir, quita pesada, Claro, y ya está bien. exacto, todo tiene un límite. Claro, entonces, al final yo Claro. creo que los que convivimos con gatos y sobre todo a largo tiempo, porque yo sí que es verdad que ya tengo la suerte de llevar 8 años con estas convivencias y la verdad es que yo creo que los aceptas y los quieres así. Dices, bueno, pues a veces te va a apetecer, a Exacto, veces a mí no me va a apetecer, pero me va a tocar exacto, eso también es verdad. y otras veces, pues oye, tú por tu lado, yo por el mío y ya está. Pero Claro. si tienes un gato que, pues eso, ya entra dentro miedosos, con menos sociabilización o lo que sea, pues oye, vas a tener que tener más delicadeza o vas a tener que entender mejor esas señales, ¿no? Que tú decías, que al final los gatos son Correcto. súper comunicativos y se pasan todo el día diciéndonos cosas. Sí, sí, además de verdad. Incluso los ferales, o sea, realmente en un gato feral no va a ir a por ti a atacarte a la que entres en la colonia. El gato está ahí, tranquilo, relajado. Además, también, por lo que dices ahora, un punto de lenguaje también para saber si es un gato feral o un gato que se ha perdido y lo han soltado ahí, es que el gato feral se mueve en su salsa, es su entorno, es su casa, es su hogar. A veces incluso se mueven con la colita en alto, ahí súper felices, como mira, estoy haciendo la ronda, estos olores son súper interesantes, no me he encontrado ningún perro, y están realmente adaptados. En cambio, el que se ha perdido, o mejor dicho, o incluso han abandonado,
tiene un lenguaje de pánico absoluto, ¿no? Esas orejas bajas, esas pupilas dilatadas, el cuerpo gacho, puede mostrar algún tipo de conducta agresiva desde una posición defensiva, ¿no? Entonces, como dices, comunican muchísimo, incluso para saber si me acerco o no, lo toco o no. Que eso también otra cosa, aprovecho y digo, ya que estamos en esta ventana de Perales, que no todo el mundo se ponga a tocar todos los gatos que vea por la calle. Porque también hay una parte de que los que están en ese limbo que hablamos, que están en la calle, pero según cómo se acercan, si nosotras como personas agradables con los gatos, simpáticas y que les queremos, nos acercamos desde la buena fe, dijéramos, de, ay, mira, un gato, ay, qué bien que lo puedo acariciar y me voy a mi casa, si vamos enseñándole que se acerque a las personas, tiene más riesgo de que un día se acerque al que no toca, o se acerque demasiado a los coches, o se acerque... Entonces, en ese sentido, las personas que sí que forman parte del control de esa colonia y les conoce, que trabajen todo lo que puedan y más. Pero nosotros como ciudadanos, como individuos de a pie, hay que respetarles y admirarles desde la distancia. No, no forzar acercamientos porque es que luego se acercan a la persona que no debería y acaba mal. Entonces, ahí sí que hay un puntito de autocontrol y admiración desde de lejos. Entiendo Aprovecho. que es difícil porque sobre todo yo es que vivo en una zona en la que tenemos como varias colonias alrededor, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan con los bebitos, es como que tú pasas por delante y dices, ¡ay, Dios mío, qué bebé más bonito! Exacto. Pero- y además ves mucha gente, que vas andando por la calle y de repente ves a una persona ahí parada debajo de un coche Claro. y te acercas y dices, no, si es que pertenece a esta colonia, da igual que lo llames, déjalo tranquilo. Claro, o mueven a los gatitos, la madre se ha ido a, que esto también es un clásico, cogen al gatito porque no esperan a ver si hay o no una madre y luego la pobre madre desesperada buscando los gatitos lo pasa realmente mal, puede tener una mastitis, pueden atropellarle porque está buscando desesperadamente a sus gatitos porque se los han robado. Entonces, claro, hay un puntito ahí de a la que se acerca o es tremendamente adorable, no me resisto a tocarlo y eso también hay que intentar Claro, al final es lo que tú vigilar. dices, es diferente porque un gato feral va a estar a la distancia, aunque se acerque mínimamente a ti, a que si es un gato que se ha perdido, que lógicamente va a acudir a ti como si fuese un perro, ¿no? Quiero decir, al final no hay diferencia. Yo voy andando por mi casa y yo llamo, y Cocoro, Saña, tal, y vienen, quiero decir. Entonces, claro, al final cualquier gato que vive en una casa y que se acostumbra pues, a su nombre, a unas llamadas o a unos horarios, cuando se ve perdido, lógicamente va a ir a buscar al primer humano que vea para que le ayude, porque confían en los humanos, cosa que no pasa Sí, con los ferales. Entonces, claro, es lo que tú dices, no hace falta ni sí. marearlos ni asustarlos, que muchas veces pasa, ¿no? Que por querer ir a tocar al gato lo asusto, sale corriendo y pasa un coche y tenemos una desgracia. Claro, no, por eso que son situaciones realmente peligrosas, según cómo lo puedes hacer desde toda la buena fe, pero puede comprometer ese contexto. Claro, el gato, como muy bien dices, que se ha perdido o han abandonado o busca desesperadamente el contacto humano, o se puede ver por ese lenguaje que comentábamos antes, de que está completamente paralizado de miedo, que se mueve asustadísimo en caso de desplazarse, que está visiblemente mal de aspecto, porque no está adaptado a ese entorno. Entonces ahí es entrar en contacto, si no se le puede coger propiamente, entrar en contacto pues, con la entidad o el ayuntamiento local e informar para que te ayuden, lo localicen y luego súper importante también leer chips, si es que lo tienen. Bueno, hay que poner chips a los gatos, aprovecho también. Fundamental. Exacto, pero también el coger el gato y leerle el chip. Yo, bueno, tuve una clienta que encontró a su gata después de 6 años y medio. O Wow. sea, increíble. O sea, para mí es como una historia de amor de película, porque al abrir la puerta y demás, que no fue intencionado ni nada, pobrecita, pero bueno, pues cosas que pueden pasar. No tenía chip en su momento. Y muchos años después cogieron a una gatita en muy mal estado, la llevaron al veterinario y pudo reencontrar a su familia y está ahí. Qué el, fuerte. el caso era el ayudar a la introducción con los gatos que tenía en ese momento de la llegada de su gata. Entonces el chip es vital realmente. Claro. Sí, sí, no, a ver, nosotros las tenemos a todas chipadas y precisamente un poco porque yo siempre voy con el miedo de a ver si un día pasa algo y de hecho, bueno, a nosotros nos pasó, Saya, cuando hacía poco que nos habíamos mudado, cayó por la ventana
Y la suerte fue el chip. Guau. De hecho, nada, en cuestión de 10 minutos a mí me habían llamado en plan de, mira, es que nos hemos encontrado esta gata y yo, es imposible, tengo toda la casa cerrada, ¿sabes? Y no, es que justo Claro. esa ventana que han venido ya a medirte y han dejado abierta, pues por ahí la tía petarda se ha Guau. metido. Y dices, qué bien. Claro, sí, lo de las ventanas, bueno, a la que llega el Que las calor, ventanas, eso llegan es. muchísimos, exacto, muchísimos avisos de perdidos, lesionados. Bueno, yo, exacto, antes de mudarme a esta casa, todas las ventanas, hasta la del baño tiene red, o sea, todas las ventanas. La Claro, terraza tiene nosotros hasta igual. techo. Lo que pasa, ¿sabes? Que como teníamos unas Sí, ventanas que eran en plan, es una casa antigua, entonces unas ventanas de estas en plan de sí. ventanal enorme, vienen, te las miden, te la han dejado nada esto, y la tía, como tiene muchísima fuerza, Ya la ¡pam! abrió. La abrió. Ya. Y dices, mira tú, que la única ventana que nos faltaba por enrejar, pues ahí, por Sí, ahí, no, no, por eso tal cual, que a ¿eh? veces es un descuido que no es ni siquiera desconocimiento, porque justamente estabas intentando Claro. el proceso de, o por ejemplo, gatos que de camino al veterinario se ha roto el transportín o lo han abierto porque tienen mucho miedo. Entonces, al final son situaciones que pueden pasar y que realmente parece que no, pero ayuda a que vuelva a casa. Hombre, claro que sí, eso es fundamental. Sí, sí. Si te parece, lo dejamos hasta aquí, que no queríamos Ah, dejar. sí, yo porque podría estar todo el día hablando de gatos, o sea que yo, perfecto. Y por mí repetimos en otro momento. Yo encantadísimo. Espero que les guste a todos y mil gracias por tenerte hoy aquí. Sí, gracias a ti por invitarme y a quien escuche por oírlo. Un placer. Que vaya bien.